Muy buenas. Vengo a hablaros de Aquelarre. En realidad esto va a ser un vídeo, un repaso visual de toda la historia de Aquelarre en español. Aquí tengo la primera edición que se publicó en 1990, hace ya 28 años. Y bueno, por aquel entonces pues nadie podía imaginar que iba a tener un futuro tan fructífero, ¿no? Con las publicaciones de tantos suplementos y reediciones. Esta primera edición es de apenas 100 páginas y bueno, aportaba algo nuevo al panorama rolero. Por primera vez, por lo menos lo que yo recuerdo de esa época, por primera vez interpretabas personajes que no eran héroes, sino que eran pues gentes que vivían en la Edad Media y era una época muy difícil sobrevivir y simplemente pues llevabas un campesino o un villano o incluso podías llevar a lo mejor algún cortesano, pero todos ellos tenían dificultades por sobrevivir, no, en ningún caso eras un héroe. Y bueno, el autor, como todos sabemos, es Ricard Ibáñez. Esta primera edición fue ilustrada por Montse Fransoy y Arnal Ballester. El estilo es muy característico, ¿vale? Evocaba la Edad Media. O sea, aparte de la portada, vamos a ver algunas. Esta es la contraportada. Y vamos a ver alguna ilustración interior, ¿vale? Por ejemplo, estas con personajes. Pues era un estilo así sencillo, pero que evocaba bien la Edad Media, ¿vale? Bueno, este libro incluía pues las reglas de creación de personajes, las reglas del juego y la ambientación, ¿no? Que la ambientación pues estaba el tema de la magia, el bestiario y bueno, la vida en la Edad Media, pues cómo se vivía y una cronología histórica, ¿vale? Eso está ambientado en la segunda mitad del siglo XIV, ¿vale? Entonces, bueno, Aquelarre ha pasado por 4 etapas diferentes, 4 editoriales. La primera editorial es fue la mítica Jockey Internacional, ya desaparecida. Y bueno, en esta época, pues, que comenzó en 1990, terminó en el año 1996, en que cerró la editorial, ¿vale? Entonces ahora vamos a echar un vistazo visual a todos los suplementos de la época de Jockey Internacional. Bueno, el primer suplemento, Lilith, en el año 1991, escrito por Ricard Ibáñez, pues incluía una serie de aventuras para el juego y una ampliación de la ambientación del básico que habla de las órdenes militares en España, ¿vale? Un tema más interesante. Esta es la contraportada. Y bueno, pues el arte interior es un poquito escaso, pero bueno, el estilo sigue siendo el de la primera edición. Hay pocas ilustraciones, pero bueno, también hay algunos mapas. Esta es otra ilustración. Y hay, pues algunos mapas para las aventuras, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues un mapilla de un barco. Y bueno, vamos a ver el siguiente. Estos son es por orden de publicación, ¿eh? El siguiente suplemento fue Rerum Demoni en 1992. Más o menos salía un suplemento anual. Este suplemento está dedicado al diablo y a sus secuaces, ¿vale? El autor es también Ricard Ibáñez. Incluye nuevos hechizos, un bestiario de criaturas infernales, varias aventuras y por primera vez una campaña bastante letal. También hay un apéndice con un apartado de personajes históricos y leyendas de la época, ¿vale? Entonces, vamos a echar un vistazo al interior. Seguimos con lo mismo, el mismo tipo de ilustraciones, ¿vale? Entiendo que son los mismos autores. Y bueno, pues
No hay muchas ilustraciones, volvemos a lo mismo, pero bueno, dan ese toque, ese aire medieval. Y fantástico. Bueno, el siguiente suplemento fue el Danza Macabra. También en el año 1992. Esto fue la primera pantalla del juego, ¿vale? Entonces, bueno, la pantalla venía con un libreto, que es este, Danza Macabra, con una campaña ambientada en el Camino de Santiago. Bueno, la pantalla completa sería esto. Son 4 cuerpos así verticales. El cartón es finillo, pero bueno, es como se hacían las pantallas en aquella época. Y por detrás, pues todo el resumen de las reglas. Las diferentes tablas. Tampoco usa muchas tablas el juego, pero bueno, las pocas que usa pues están en la pantalla. ¿Qué más? El siguiente suplemento, ya nos vamos al año 1993, es Rinascita. Rinascita es la adaptación del juego al Renacimiento, desde el descubrimiento de América hasta el Siglo de Oro. El autor es también Ricardo Ibáñez y bueno, pues incluye varias cosas, ¿no? Incluye reglas para crear personajes renacentistas, reglas para el uso de armas de fuego, bueno, pues ambientación y cronología de esas épocas, ¿no? Personajes históricos, habla de la Inquisición. Por ejemplo, esto es toda una nueva cronología. Se habla también del ejército y se incluyen pues también leyendas de esa época. Aquí las ilustraciones han cambiado un poquito. O sea, ya he intentado dar un aire diferente, no tan medieval, sino un poquito más moderno. Y bueno, también este suplemento pues incluye varias aventuras y una campaña, ¿vale? Aquí tenemos otra ilustración. Bueno, pues no difieren mucho de las que habíamos visto en los otros suplementos, pero tienen un toque un poquito más moderno, por lo menos desde mi punto de vista. Bueno, aquí vemos un cortesano. Bueno, pasamos al siguiente. El siguiente fue Drax. Aquí cambia un poco el formato. Hasta ahora habían sido todos de tapa dura. Este es el primero que es en tapa blanda. Vale. Y bueno, pues Drax, así con estos colores tan llamativos. Se publicó en 1994. Es un suplemento dedicado al Principado de Cataluña. El autor es también Ricardo Ibáñez. Y bueno, la ambientación, pues la ambientación que trae es la historia del Principado, geografía, sociedad, tradiciones, costumbres mágicas, bestiario, leyendas y una interesante, o sea, bastante completa descripción de Barcelona, ¿vale? Aparte de eso, pues hay varias aventuras y una campaña. Entonces vamos a mostrar un poco el interior. Aquí volvemos al estilo medieval de los primeros suplementos. Ese toque medieval y así un poco fantástico. Y bueno, pues a ver si bueno, también cuando hay aventuras pues muchas veces te incluye algún mapita que viene muy bien para ilustrar las aventuras. Aquí una ilustración de principio de aventura también. Soy un caballero con los lobos. Y bueno, pues este es muy chulo. Este es el suplemento. Luego más adelante tendrá una reedición cuando lleguemos a la época de No Solo Rol. Lo veremos. Bueno, el siguiente suplemento, también en tapa blanda, es El Rincón, publicado en 1995, escrito por Ricardo Ibáñez. Y bueno, íntegramente es una campaña ambientada en el mundo rural, en un imaginario feudo llamado El Rincón, ¿vale? O sea, aunque todo el juego está ambientado en España, pues en este caso, bueno, en España, en la España de la época, digamos, que eran 5 reinos, en la península ibérica, pues en este caso, digamos que no sé por qué criterio, pero se decide utilizar un lugar imaginario, pero que cumple con todos los patrones de la época. O sea, es decir, se podía haber llamado, por ejemplo, pues
un pueblo de la Sierra de Teruel, pero no. Bueno, pues es un sitio imaginario llamado El Rincón, pero que se asimila con cualquier zona rural de aquella época. Bueno, habla sobre, bueno, trae bastante ambientación sobre el mundo rural, pues cómo era la vida, la alimentación, las costumbres de los campesinos. Y también trae una sección en la que se habla de la economía y los mercaderes, pues que también iban de pueblo en pueblo con sus mercancías y bueno, pues cómo era la vida del comercio. Y aparte de eso también trae un suplemento con reglas de niñez y vejez. O sea, estos suplementos, pues siempre, en general todas estas ediciones traían una parte de ampliación de reglas, una parte de aventuras, una parte de ambientación, o sea, era un poco, ¿vale? Y al final, pues con la suma de suplementos te acababas ampliando mucho el juego. Bueno, vamos con el siguiente. El siguiente, Villa y Corte. Otro suplemento en tapa blanda. ¿Vale? Bueno, Villa y Corte se publicó en 1996 y es otra vez un cambio en la cronología. Es un suplemento sobre el siglo XVII, concretamente en el Madrid de los Austrias. ¿Vale? El autor es Ricardo Ibáñez y trae pues nuevas reglas para ese periodo histórico, ¿no? Pues la creación de personajes, las reglas con las armas de la época. Y bueno, en cuanto a ambientación, pues describe el Madrid de los Austrias, las tradiciones, las costumbres castellanas y bueno, también trae pues bestiario, bueno, la historia, la cronología de la época, personajes históricos, leyendas y una campaña ambientada pues en el Madrid de los Austrias. ¿Vale? Bueno, estos fueron todos los suplementos que salieron en la época de Yogi Internacional, pero bueno, hubo uno más que se quedó en el tintero, o sea, fue escrito, estaba a punto de salir, pero cerró la editorial y no llegó a salir. ¿Vale? Sin embargo, pues bueno, yo cuento con una copia en físico porque posteriormente pues se hizo una edición especial que bueno, ahora explicaré un poco más. Este suplemento se llamaba Angelicum Natura, ¿vale? Fue escrito en 1997. Es un proyecto que no vio la luz, como he dicho, pero en 2011 se hizo una edición especial, una edición fan, maquetada por Albert Tarrés del blog Aquerrale Advanced, ¿vale? Y bueno, pues esa maquetación, pues yo en mi caso pues la pude imprimir y bueno, entiendo que bastante gente se la pudo imprimir. Bueno, da el pego totalmente, o sea, quiero decir, el formato es muy parecido a las ediciones anteriores que hemos visto, es tapa blanda también. Y incluso pues trae bueno, trae todo el texto, pero incluso trae las ilustraciones, o sea, se han maquetado las ilustraciones que ya estaban también hechas y los textos. Y bueno, ¿de qué va Angelicum Natura? Pues, bueno, básicamente eso del mundo de Los Ángeles, ¿vale? Y también, pues también trae aventuras y bueno, de este suplemento tampoco puedo decir mucho más. Es verdad que hay muy pocas ilustraciones, no sé si a lo mejor bueno, esta es una bastante curiosa. Y bueno, con esto acabaríamos la época de Yogi Internacional, ¿vale? Vamos a quitar esto de aquí en medio y seguimos. Bueno, la segunda etapa bueno, tuvimos que esperar unos años hasta el año 1999 en que la licencia de Aquelarre pasó a las manos de la editorial Caja de Pandora. Entonces, bueno, pues se reeditó el libro básico, pero en una nueva edición, con un nuevo formato, ya no es el libro azul, sino que sería este. Esta es la segunda edición, la edición de Caja de Pandora, ¿vale? Bueno, pues es la portada es del fondo negro con el logotipo y bueno, la parte de atrás es así. El interior es en blanco y negro y bueno, las ilustraciones cambian mucho, es un estilo totalmente diferente. Bueno, vemos aquí algunas otras ilustraciones.
¿vale? Ya pierde un poco el aire ese medieval y toma un cariz un poco más tipo... ilustración tipo cómic, diría yo. Un poquito más como más moderna. No, a ver si vemos aquí un poco mejor. Bueno. Entonces, bueno, esta segunda edición del manual básico es una recopilación de reglas y material que se había publicado en el manual original y en todos los suplementos anteriores, con lo cual, si la edición primera eran 100 páginas, pues aquí ya nos vamos a casi 200, ¿vale? En ese sentido, pues bueno, está muy bien porque ha ido recopilando todo lo anterior. Además, importante, incluye las reglas de Reinascita y Villa y Corte, así como criaturas celestiales y rezos de los santos que iban a formar parte del Angelicum Natura, ¿vale? Ese suplemento que nunca se publicó. También incluye una campaña y varias aventuras sueltas, ¿vale? Y bueno, además, esta edición, como nota curiosa, venía acompañada de un CD-ROM, ¿vale? Que es este, ¿vale? Este CD-ROM contenía, pues, imágenes e información útil, por ejemplo, pues imágenes de fotografías de castillos o planos, bueno, cosas, ¿vale? Esto a día de hoy aún funciona, aunque bueno, tienes que tener un ordenador que pueda leer CDs. Bueno, entonces en la época de Caja de Pandora los siguientes suplementos, se publicaron unos cuantos suplementos, ¿vale? El primero de ellos en el año 2000 fue Mitos y Leyendas, volumen 0. Bueno, que esto era... Bueno, fue escrito por Ricardo Ibáñez. Era un pequeño librito, ¿ves? Este formato es muy finillo, es como si fuera un cómic o casi una libreta, ¿vale? Entonces, bueno, pues en este caso incluía un cómic que vamos a ver aquí un poco el aspecto gráfico, un cómic y 3 aventurillas, ¿vale? 3 aventurillas cortas. Y bueno, también traía este primer suplemento. ¿Qué más traía este? Traía, si no me equivoco, la pantalla. Creo que venía la pantalla con este suplemento. Esta era la pantalla de la segunda edición de Aquelarre, pues un poco más bajita que la de la primera edición, con el fondo negro sin 4 cuerpos y por detrás, pues con las tablas, ¿vale? El material es un cartón así muy finillo, que bueno, que era como se solían hacer las pantallas en aquella época. El siguiente suplemento, también en el mismo formato, fue Ad Intramare, o Intramare, publicado también en el año 2000. Esta serie, bueno, veremos que arriba ponen Mitos y Leyendas, o sea, era como una especie de sección. En este caso se hicieron 2 partes de una campaña que se llama Ad Intramare 1 y 2, ¿vale? Y bueno, es una campaña escrita por Pedro Nieto, que se dividió así en 2 volúmenes, ¿eh? Era muy finillo. Y bueno, si vemos un poco el interior, pues la letra es minúscula y a ver si hay alguna ilustración. Vamos. Bueno, pues aquí, por ejemplo, este venía con un plano. Vale. Bueno, pasamos a la siguiente. También en el año 2000, un poco más adelante, se publicó esto. Otro de la serie de Mitos y Leyendas, en este caso se llama Ultrella. Y bueno, el Mitos y Leyendas 3 Ultrella fue escrito por Ricardo Ibáñez y traía 6 aventuras ambientadas en diferentes épocas. Y 2 aventuras crossover de Aquelarre, una con Dungeons and Dragons y otra con La Llamada de Tulu. Aparte también incluía una ampliación de reglas que era, bueno, una nueva profesión, la de fraile o sacerdote, y reglas de poderes de la fe, ¿vale? Bueno, o sea, todo esto pues contenido en unas pocas paginillas ahí con letra muy pequeñita, ¿vale? Bueno, el siguiente de esta serie era este, Aker Codex Macho Cabrío Gentil en Lurra. En este caso el formato es el mismo, es como un cuadernillo, ¿vale?
y bueno, viene así también más o menos ilustrado y con la letra pequeña. En este caso es un suplemento regional, ¿vale? Por primera vez, bueno, en esta serie, digamos, con el nombre de Gentilen Lurra, se dedica el suplemento a la actual Euskadi y Navarra, ¿vale? El autor fue Ricardo Ibáñez y bueno, pues habla de esa zona geográfica, pues la historia del territorio, costumbres mágicas, tradiciones y leyendas, bestiario de la zona y una amplia descripción de Pamplona. Aparte, trae un par de aventuras, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí algunas ilustraciones. Y bueno, entre capítulo y capítulo, pues ese tipo de paginación, de ilustraciones. Bueno, son muy finitos. Y todavía salió uno más, que fue otro llamado Aquer Codex Macho Cabrío, el Fogar de Breogán, que sería el Aquer Codex dedicado en este caso a Galicia, si no me equivoco. Sí, dedicado a Galicia, escrito por Ricardo Ibáñez. Y bueno, trae pues ambientación de Galicia, la historia del territorio, localizaciones mágicas, costumbres, tradiciones, supersticiones y leyendas. Bestiario de la zona, mención especial al Camino de Santiago, donde se detalla Santiago de Compostela, y 3 aventuras que transcurren en tierras gallegas, escritas por colaboradores en este caso. Vamos a ver el interior, pues bueno, aquí sale un mapa de Galicia. La letra, como se puede ver, minúscula de nuevo, es una letra muy pequeñita. Y bueno, pues algunas ilustraciones. Y también pues algún plano, en este caso una catedral o posiblemente la Catedral de Santiago. Efectivamente. Y bueno, pues con esto acabaríamos la época de Caja de Pandora. Aquí en el año 2000, esto salió en el año 2000, bueno, acabaríamos lo que eran suplementos, ¿vale? Pero antes de acabar la etapa de Caja de Pandora, nos dejaron con una nueva edición del manual básico, o sea, de la segunda edición. Hicieron una nueva edición a todo color, que es esta, ¿vale? Que llamaron La Tentación. Esta fue escrita fue publicada en el año 2001. Y bueno, el contenido es el mismo. El contenido es el mismo que el manual básico que sacaron pues un poco antes, que era esa de tapas negras. Pero eliminan los capítulos dedicados al Renacimiento y al Siglo de Oro, con lo cual en principio hay menos contenido. Lo que pasa es que el aspecto gráfico cambia bastante, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Bueno, las tapas es tapa dura, con la portada a color, y el interior a todo color. Es un poco una anécdota curiosa, ¿no? Que decidieron poner una ilustración de un jamón ahí en la primera página, no sé muy bien por qué. Y bueno, pues luego vemos las ilustraciones. Esta es una ilustración de principio de capítulo. Y bueno, pues estos son ilustración de profesiones, y como vemos pues son todas a color, y la verdad es que está bastante chulo porque hay muchas ilustraciones, casi en cada página hay una ilustración. Y bueno, pues por ejemplo este del capítulo 2, y la verdad es que visualmente, el estilo no, la verdad es que es muy diferente a lo que habíamos visto hasta ahora. Ya esto es como un salto hacia la modernidad, ¿no? Con un estilo así un poco tirando a manga. Que bueno, tiene su gracia, pero pierde un poco la esencia del primer aquelarre, de la primera edición, el aroma aquel medieval, ¿no? Y bueno, pues más o menos ya estaría. Aquí, por ejemplo, una ilustración también súper detallada. Bueno, después de... no sé si fue justo después, creo, o en el mismo momento sacaron una edición, o sea, una versión de esta misma edición, pero de lujo,
que lo que cambiaba únicamente era la portada, ¿vale? Y aquí la tenemos. Esta es la edición de lujo de la versión de Aquelarre La Tentación, ¿vale? Entonces, pues bueno, como lo único que cambia es la portada, pues vamos a ver un poco la portada. La portada está hecha en un material de imitación piel, tipo polipiel, con el dibujo en plateado, la verdad es que es muy chulo. Y tiene un tacto como blandito, esto se hunde. Aunque bueno, luego la tapa es dura. Y aquí, o sea, con esta perla, digamos, se acaba la trayectoria de la caja de Pandora. Después de esto, pues la editorial cierra, pero a continuación hay otra editorial que se llama Proyectos Editoriales Chrome, que en 2002 coge el relevo. Parece ser que hubo personal de Caja de Pandora que pasó a Proyectos Editoriales Chrome y bueno, pues de alguna manera fue bastante continuista, por lo menos en el tiempo no hay prácticamente tiempo no hay entre una y otra. Y enseguida, pues ya en 2002, la nueva editorial Proyectos Editoriales Chrome comienza a publicar directamente suplementos, o sea, ya no, digamos que no saca su propio básico, como bueno, podía ser esperable, pero al ser una política continuista, pues directamente ya se va a utilizar el manual básico que había sacado Caja de Pandora y se dedican simplemente a sacar suplementos, y sacan muchos suplementos, ¿vale? Ahora los vamos a ver. Entonces, bueno, pues en 2002 el primer suplemento de Proyectos Editoriales Chrome es la Fraternita Vera Lucis, ¿vale? Bueno, los suplementos de esta editorial todos van a tener, o casi todos van a tener el mismo formato. Es tapa blanda, siempre tienen esos tonos así como rojizos o rosas, ¿vale? Tienen todos este estilo. Y bueno, y el interior pues es en blanco y negro, y con ilustraciones de nuevo un poco con un aire tirando a cómic, por lo menos a mí me parece más un aire tipo cómic. El suplemento de la Vera Lucis está dedicado a, bueno, pues a esta sociedad que se dedicaba, bueno, en una sociedad de cazadores de brujas, digamos, ¿vale? Está escrito por Ricardo Ibáñez y pues habla, bueno, profundiza en la ambientación, la historia y organización de la Fraternita Vera Lucis. Y hay reglas también para la creación de 3 tipos de personajes dentro de las fraternitas. Y bueno, varias aventuras y una campaña, ¿vale? Bueno, vamos con el siguiente. El siguiente es suplemento, El Tribunal de la Santa Inquisición. Publicado en 2002 y escrito por Pedro Nieto. Bueno, pues tiene como ambientación pues que habla de la historia de la Santa Inquisición, cómo era la organización, cómo se organizaba, su modus operandi. Detalla métodos de tortura que utilizaba y bueno, hay un listado de los inquisidores históricos, ¿vale? También hay 3 aventuras. Y bueno, pues el interior es a blanco y negro, todos son más o menos iguales estos aquí. Con algunas ilustraciones pues que están relativamente bien. Bueno, vamos con la siguiente. En 2002 seguimos con La Danza Macabra y otros relatos. Bueno, La Danza Macabra, esto se publicó, bueno, en realidad es una especie de reedición, porque ya se había anteriormente publicado un suplemento que se llama La Danza Macabra, ¿vale? Que en este caso, que era si no recuerdo mal, era el nombre que se le dio al suplemento de la pantalla en la primera edición de Aquelarre. Entonces, en esta ocasión lo que hacen es que hacen un nuevo suplemento, también va a traer una pantalla que vamos a ver enseguida, y además de traer lo que sería la campaña antigua, pues amplían y con varias aventuras nuevas, ¿no? O sea, está la campaña clásica más algunas aventuras nuevas. Entonces, bueno, pues el interior vamos a echar un pequeño vistazo, pero básicamente es lo que acabo de comentar, pues bueno, así algunas ilustraciones.
Y vamos a ver ya lo que sería la pantalla que traía. Una pantalla a todo color, pues bueno, un poquito... bueno, un poquillo endeble, ¿no? O sea, así como muy bajita, con un dibujo a color, pero luego como una cortina, que esto no sé muy bien qué pintaba, y teóricamente igual era para, no sé si era recortable. Bueno, una ilustración. Y por otro lado vienen las tablas, pero con una forma piramidal muy raro, que yo creo que es porque se suponía que esta parte roja la tenías que recortar, ¿entiendes? Y entonces te quedaba solo lo que era la forma esta de la fortaleza. Bueno, no sé. Bueno, otra pantalla. Pasamos al siguiente suplemento, que sería Al-Ándalus. Al-Ándalus, suplemento regional, dedicado al mundo musulmán, dedicado al mundo musulmán y en especial al Reino de Granada. El autor es Ricard Ibáñez. Y bueno, pues es la historia y la cronología de Al-Ándalus. Describe la vida cotidiana, costumbres, tradiciones. También magia y religión en el Islam. Trae leyendas y un bestiario, ¿no? Específico. Y bueno, hay una aventura también. Y como no, pues hay reglas para crear personajes musulmanes, ¿vale? Bueno, esta es la parte de atrás. Y vamos a ver alguna imagen del interior. Pues por ejemplo esta. Bueno. Seguimos con el siguiente. El siguiente suplemento fue Medina Garnata, publicado en 2002. Es un suplemento dedicado a la ciudad de Granada. La autora es Soledad Gómez, ¿vale? Y bueno, pues esto habla de Granada básicamente. Entonces es la historia, personajes históricos que vivieron allá, descripción detallada de Granada, ¿no? Pues de diferentes zonas, barrios, etcétera. Así como pues leyendas y bestiario, ¿no? Y por supuesto, pues una campaña ambientada en Granada, ¿vale? Esta es la parte de atrás. Y vamos a ver algo del interior. Pues, por ejemplo, esta ilustración, que es en plan súper detallada. Bueno, sigamos. Vamos a avanzar. El siguiente suplemento, Gentil en Lurra. Gentil en Lurra fue publicado en 2002. Es una reedición del suplemento de Caja de Pandora sobre Euskadi y Navarra, pero con algunos añadidos, ¿vale? Hay un bestiario ampliado. Trae mapas de Navarra, Vizcaya y Pamplona. Y bueno, aparte de lo que ya traía el otro suplemento, hay una aventura adicional y 2 profesiones nuevas, ¿vale? Este sería el reverso. Y vamos a ver algo del interior. Bueno, pues por ejemplo, esto. Aquí con algunas ilustraciones para que veáis el estilo. Bien, vamos con el siguiente suplemento. 2002 todavía estamos. En 2002 salió también Ars Medica. Primer suplemento dedicado a una profesión específica. En este caso, pues a los médicos, curanderos, sanadores, etc. ¿Vale? El autor fue Cristian González. Y bueno, pues básicamente detalla la práctica médica en el medievo, los hospitales, la higiene, la salud, la botica, aparece un listado de productos con propiedades y precios. Y también incluye pues una campaña, ¿vale? Volvemos a lo de siempre. Más o menos casi todos estos suplementos traían un poco lo mismo, lo que sería una ampliación de ambientación específica de lo que vea el suplemento, luego una ampliación de reglas y aventuras o una campaña, un poco todos tenían el mismo esquema. Bueno, seguimos con el siguiente suplemento. Nos vamos todavía en 2002, suplemento Grimorio. Grimorio fue escrito por Miguel Ángel Ruiz y Ricard Ibáñez, ¿vale? Es un suplemento que agrupa todos los hechizos existentes, publicados hasta la época, hasta el momento, y añadiéndole aún más, ¿vale? El libro se divide en hechizos de magia blanca y negra. Además, lo curioso es que lo que es la portada, por un lado magia blanca, por el otro lado es magia negra y es al revés. O sea que son como doble portada.
Entonces los hechizos de magia negra se empiezan a, digamos, a leer por aquí, y los de magia blanca pues le tienes que dar la vuelta, pero también la vuelta así, y entonces se empiezan a leer por aquí. Por aquí. Bueno, es un formato muy curioso. Y bueno, pues qué decir del Grimorio, más o menos, habla en general de la magia en el medievo, menciona pues qué eran los Grimorios, cuáles eran los libros mágicos así más conocidos, y también hay un capítulo donde se habla o se describe los componentes mágicos, y bueno, también se habla de algunas criaturas mágicas, ¿vale? Criaturas nuevas. Y como en casi todos los suplementos, pues también incluye aventuras, en este caso un par de aventuras. Bueno, seguimos y vamos con el último suplemento de este formato, ¿vale? Que, bueno, este formato así, tapa blanca, color rosado, en este caso dedicado, se llama Fogar de Breogan, que de nuevo es una reedición ampliada del que hubo en otra edición que se llamaba igual Fogar de Breogan, ¿vale? Esta segunda edición también fue escrita por Ricardo Ibáñez. Es la reedición ampliada, ya que incluye pues nuevas criaturas para el bestiario gallego, 2 nuevas profesiones y 3 nuevos hechizos, ¿vale? Entonces, pues por eso es bastante más gordo que el anterior, trae más contenido. Y bueno, pues para ver alguna ilustración o páginas del interior, ¿vale? Pues aquí se ven, por ejemplo, unas criaturas del bestiario y bueno, también otra ilustración de estas así muy detalladas que solían hacer, bastante chula. Con este suplemento acabamos toda la serie de suplementos con este formato, ¿vale? Entonces, seguimos con un formato diferente, empezaron a sacar un formato diferente, muy curioso, que se llaman los rolatos. ¿Qué eran los rolatos? Pues los rolatos era esto. Eran, no sé cómo definirlo, era como un mini libro que se llamaba Los Rolatos de Chrome, ¿vale? Entonces, aquí ponía el número, sacaron 9, pero de esos 9, 5 fueron para Aquelarre y otros 4 fueron para otro juego. Entonces, en el caso de Aquelarre, sacaron 5, que son estos 5, ¿vale? Yo tengo 5. Entonces, pues vamos a ver qué llevaban esto, ¿no? Ofrecían un relato corto más una aventura, ¿vale? O sea, pues la primera parte era un relato, simplemente pues, escrito, que ocupaba pues 10 o 15 paginillas de este formato. Y la segunda parte, que era la aventura, pues bueno, ya tenía una estructura un poco diferente, así con capítulos y tal, con títulos. Entonces, el primero que salió, que fue uno que se llamaba Amadeo, aparece el relato escrito por Antonio Santo y una aventura de Jordi Martín, ¿vale? Luego salió el número 5, que sería el Sacamantecas, con historia y aventura a cargo de Pedro Nieto. El número 6 se llama Juicio de Dios, relato es a cargo de Ricardo Ibáñez y aventura de Raúl Tardón y Manuel Jim. El relato número 7, Los Lobos de Castrove, la historia es relato a cargo de Ricardo Ibáñez y la aventura de Raúl Tardón y Manuel Jim. Y por último, el relato número 8 se llama Amanda Trémula, historia de Jesús Vilches y aventura de Rafa Barranco, ¿vale? Bueno, la verdad es que yo no había visto nunca un formato así para un juego de rol, para un suplemento de un juego de rol, pero bueno, pues queda ahí para la posteridad. ¿Qué más? Seguimos con las publicaciones de proyectos editoriales Chrome. Volvemos al formato anterior, había dicho que se había acabado, pero en realidad no se había acabado, quedaban todavía algunos suplementos. Sacaron en el año 2002 este suplemento llamado Sefarad, que es sobre los judíos en la España medieval, ¿vale? Escrito por Ricardo Ibáñez y habla pues de la historia de los judíos en la España medieval, de personajes que puedan ser judíos, PJs, digamos. Hay un bestiario hebreo
Y bueno, se describe un poco las costumbres de los judíos y se describen algunas leyendas hebreas. También hay un capítulo sobre la cábala judía que nos presenta un nuevo tipo de magia y nuevos hechizos, ¿vale? Y bueno, ahí en la ampliación de reglas para crear personajes hebreos, pues se describen 5 nuevas profesiones. Y como siempre, pues también incluye, en este caso, una campaña para jugar. Bueno, esta es la parte trasera. Y si vamos a ver alguna ilustración del interior, pues por ejemplo esta, no sé muy bien, sí, una ilustración. Y no sé si hay alguna otra que valga la pena. Bueno, pues sí, esta es bastante simbólica. Vamos a seguir. El siguiente suplemento con este formato se llama Ad Intramare, ¿vale? Ad Intramare volvemos con una reedición, porque Ad Intramare fue un suplemento que salió en 2 pequeños cuadernillos de la caja de Pandora. Entonces, aquí, sí, exactamente, esto fue escrito por Pedro Nieto. Aquí se reunió toda la campaña en un único libro, en vez de anteriormente que se había hecho en 2. Se añadieron ilustraciones y se mejoró la maquetación, ¿vale? Entonces el resultado es pues mucho más vistoso, mucho más interesante. Aquí vemos alguna ilustración del interior, en este caso pues una especie de bestia. Y bueno, y aquí otra ilustración del interior. Bueno, pues sigamos, parece que no, pero hay un montón de suplementos de proyectos editoriales Chrome. Bueno, continuamos con esta editorial. En 2002 todavía sacaron este suplemento que se llama Aquelarre Apócrifo, ¿vale? Bueno, pues este suplemento en realidad lo que es una recopilación de material fan, o sea, material no oficial, recopilado y maquetado por Antonio Polo de la lista de correo Cofradía Anatema, ¿vale? Y bueno, lo que contiene son leyendas, bestiario, artículos, cronología histórica, aclaraciones sobre dudas del juego, bibliografía, etcétera, etcétera. O sea, es muy variopinto el contenido que se puede encontrar aquí dentro, ¿vale? Bueno, vemos aquí un poco el aspecto interior. En este caso, sí, entiendo que se añadieron ilustraciones, ¿no? En algunos casos bastante chulas. Y bueno, pues es curioso, es curioso. Aquí hay una cronología muy ampliada también. Bueno, no se verá bien, pero voy a poner cronología. Bastante bien. Bueno, y seguimos adelante. Bueno, ya en 2003 llegó otro suplemento llamado Ars Magna, en este caso dedicado a los alquimistas, ¿vale? Y la autoría es de Miguel Ángel Ruiz. Es la historia y origen de la alquimia. Se detallan nuevas profesiones pues relacionadas con la alquimia y una nueva rama de magia que se denomina la roja. Y bueno, también se incluye un bestiario alquímico y, como no, una campana, ¿vale? Aquí, aunque el formato es parecido a los anteriores, aquellos han cambiado el color. O sea, antes eran como rosas y en este caso empiezan de color marrón, ¿vale? Que veremos que hay alguno más de este formato de color marrón. Y bueno, pues aquí vemos un poco el resumen y vamos a ver algo del interior. El interior es en blanco y negro. Y bueno, pues aquí vemos, por ejemplo, el embaucador, el alquimista de salón y sus ilustraciones. Bien. Bueno, y es el momento en que llegamos al último, al penúltimo, todavía queda, al penúltimo suplemento de proyectos editoriales Chrome. En el año 2003 también, Ars Carmina, dedicado a juglares y trovadores, escrito por Soledad Gómez. ¿Vale? El libro secreto de los juglares. También es un libro en formato de color marrón. Y bueno,
pues habla un poco de las fiestas y celebraciones, cómo eran las ferias y los mercados, cómo era la vida en la corte, qué era el amor cortés. Habla sobre los juegos de mesa medievales. También habla de, o menciona trovadores que fueron históricos, o sea, nombres reales. En la ampliación de reglas, pues tenemos nuevas profesiones relacionadas con los juglares. Y, bueno, como siempre, una campaña en este caso. ¿Vale? Vamos a ver alguna ilustración del interior. Pues, bueno, por ejemplo, como hemos dicho, que describe la corte, y aquí hay alguna ilustración, pues, de un rey o una reina. Y, pues, básicamente, aquí vemos un juglar, una ilustración de un juglar, pidiendo monedas después de cantar. Vale, lo dejamos aquí. Vale, y ahora sí que vamos a llegar al último suplemento de proyectos editoriales Chrome. También en 2003 llega el último suplemento, que es Descriptio Cordubae. Es un monográfico sobre la ciudad de Córdoba, escrito por Antonio Polo. Describe la ciudad e incluye, pues, un bestiario, leyendas y tradiciones cordobesas, ¿vale? Y, como no, una aventura a mitad de la ciudad, ¿vale? Este sería el arte, bueno, la parte trasera. Y vamos a ver alguna ilustración del interior. Por ejemplo, estas. Bueno, ilustraciones en blanco y negro. Este es el aspecto que tenía el interior. Vale. Y bueno, pues con esto terminamos todas las publicaciones de proyectos editoriales Chrome de la tercera etapa de Aquelarre en España. Bueno, pues otra editorial que cierra, ya la tercera, que sucumbe a la maldición de Aquelarre, y nos encontramos en una travesía en el desierto desde el año 2003 hasta el año 2012, en el que otra editorial se aventura en obtener las licencias sobre Aquelarre, ¿vale? Y esta nueva editorial, pues, es No Solo Rol, en este caso. Y bueno, pues la etapa de No Solo Rol empezó en el año 2012, o sea que desde el 2003 hasta el 2012 no había publicaciones de Aquelarre. Y bueno, la época de No Solo Rol empezó en el 2012 y llega hasta la actualidad, ¿vale? Entonces, claro, desde 2003 hasta 2012 es casi una década, y se nota mucho también en la tecnología de la impresión y de la edición un salto cualitativo muy importante, ¿vale? Ahora os voy a enseñar lo que fue el primer libro que publicó No Solo Rol, que era el manual básico de Aquelarre, la tercera edición. Y aquí vemos un salto cualitativo tremendo, en mi opinión. O sea, un libro impresionante. Si la segunda edición, la primera edición eran unas 100 páginas, la segunda eran unas 200. La tercera edición son más de 500 páginas. Y aquí, bueno, el nivel en todos los sentidos, la calidad del papel, la calidad de la portada. Incluso trae marcapáginas. O sea, la calidad del producto es buenísima, pero bueno, es por el cambio de época, a nivel de la tecnología de edición y de impresión. Entonces, bueno, pues, ¿qué decir de esta edición? Bueno, pues los autores fueron Ricardo Ibáñez y Antonio Polo. El ilustrador, Jaime García Mendoza. Este señor cambió el estilo radicalmente y, en mi opinión, lo mejoró también radicalmente. Le dio un estilo medieval, pero como si fueran cuadros medievales. O sea, son pinturas como si fueran de la época, ¿vale? Como si fueran, pues, iconos medievales. Vemos aquí estas ilustraciones, son todas del mismo estilo, pero a mí me encanta, ¿vale? Y bueno, este libro se reescribió por completo y se amplió mucho. Evidentemente, tantas páginas, o sea, fueron prácticamente todo de creación,
en gran parte de creación nueva. Entonces se reescribió por completo. Se cohesionó la información que estaba distribuida en diferentes suplementos y se amplió tanto la ambientación como las reglas de juego. El nuevo estilo gráfico que hemos comentado. Y luego también otra cosa que cambiaron, una decisión de diseño del juego, fue que incorporaron el uso del latín para los títulos de capítulo, ¿vale? Entonces, bueno, es curioso. Es curioso, vamos a ver un ejemplo. Pues, por ejemplo, bueno, este es bastante evidente, pero en este caso, pues en vez de introducción, pues pone introductio, ¿no? Y así en todos los capítulos, pues pasan la palabra al latín y así te da un aire más medieval, digamos, más de la época. Pero bueno, ya te digo, este libro es precioso. Bueno, aquí otra ilustración y bueno. Bueno, vamos con los suplementos de No Solo Roll, que también hay unos cuantos. Entonces, veamos. El primer suplemento que salió fue Asturias Medieval, en el año 2012, escrito por Ricardo Ibáñez, ilustrado por Jaime García Mendoza. Bueno, es una ambientación sobre el reino de Asturias que trae información histórica, leyendas, bestiario astur, nuevos hechizos y supersticiones de la tierra, así como las fiestas paganas que pueblan su calendario, costumbres del lugar y leyendas. Y además 5 aventuras. Aquí es un suplemento en tapa blanda, una ilustración de portada muy chula. Este es el contraportada. Y el interior, pues la maquetación como la del libro básico, así con estas bandas. Y pues muy parecida también las ilustraciones, pues muy parecidas a las del estilo, a las del básico, ¿vale? Bueno, el siguiente suplemento fue la pantalla de la tercera edición. Entonces aquí también hay un salto cualitativo en calidad, ya no son de cartulina, ya es cartón rígido, ¿vale? Y bueno, esta es la ilustración, ¿vale? Es un poquito alta la pantalla, ahí está la ilustración de 4 cuerpos, y por otro lado pues están las tablas, ¿vale? El sistema de reglas se ha vuelto un poquillo más complejo que la primera edición, y bueno, pues es más útil tener todas estas tablas aquí a mano. Con la pantalla venía este libreto, bueno, la pantalla, el suplemento este se llamó Saeptum Arbitri, y bueno, en este libreto hay una pequeña campaña y más una aventura adicional, y también trae una ampliación de reglas con más de 40 nuevos orgullos y 40 nuevas vergüenzas, ¿vale? Para la creación de personajes. Bueno, el siguiente suplemento, que no fue un suplemento en sí, sino es una versión lite, una versión reducida o más manejable del manual básico, ¿vale? Realmente es mucho más manejable, son 260 páginas, pero también es más bajito y todo, o sea, es decir, la letra también es un poquito más pequeña, pero es perfectamente legible, y el interior es a blanco y negro, ¿vale? Entonces, este está pensado como libro un poco de batalla para sacar de casa, ya que el otro de 500 páginas y de tapa dura, pues no es muy práctico sacarlo de casa. Entonces, si tenemos que ir a jugar en unas jornadas o en casa de alguien, pues este es el manual ideal, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Con No Solo Roll, el siguiente suplemento aquí de No Solo Roll fue Ars Maléfica, el año 2013, un suplemento sobre el paganismo y la brujería, escrito por Miguel Ángel Ruiz y ilustrado por Jaime García Mendoza. Aquí volvemos a la tapa dura del manual básico, ¿vale? Bueno, hay que decir que no sé si es a partir de este suplemento o a partir de los siguientes, pero llegó un momento que No Solo Roll, cada suplemento que sacó, lo sacó con 2 tapas diferentes. O sea, uno estándar y otro más deluxe, ¿vale? Yo las que tengo son todas las calidades estándar, que para mí están ya increíbles. Y bueno, pues en este caso, este suplemento de Ars Maléfica trae ambientación sobre credos paganos, los pueblos que los practicaban, sus dioses y costumbres, listado de hechizos paganos, un bestiario con los dioses, un bestiario con dioses, genios, animales míticos, la información sobre las brujas, otros dioses, aliados del diablo,
Además, nuevos conjuros y rituales para combatir al maligno o para servirlo. También 10 nuevas profesiones para recorrer los senderos del paganismo y la brujería. Ampliación de reglas con nuevos orgullos y vergüenzas, tablas de eventos, reglas de familiares y una aventura. Vale. Vamos a ver algo del interior, algo más del interior, como por ejemplo, bueno, pues esta ilustración. ¿Vale? El interior más o menos es ahí. Nos hacemos una idea. El siguiente suplemento que salió, volvemos al formato tapa blanda, no sé muy bien por qué estos cambios, pero bueno. En este caso, Legendarium Inferni, en 2014. Los autores son Juan Pablo Fernández del Río, Carlos Hernández Luzarreta y José Antonio Neto. En este caso, este suplemento son 3 aventuras relacionadas con la brujería y el demonio, cada una escrita por uno de estos 3 autores, ¿vale? Y bueno, esta es la contraportada. Y el interior, pues el interior, en este caso con un plano de un castillo. Y bueno, con algunas ilustraciones que en el caso de aventuras siempre es muy útil el tema de planos y tal. Porque ahí tenemos otro de una ciudad o de un poblado, ¿vale? Que sería en este caso la ciudad de, si no recuerdo mal, creo que era la ciudad de Avilés, no estoy seguro. Bueno. Vamos con el siguiente suplemento. El siguiente suplemento en el año 2015 es Daemonolatría. Bueno, es un suplemento sobre el diablo y sus siervos, escrito por Miguel Ángel Ruiz. Bueno, pues trae información ampliada de la jerarquía infernal, con nuevos demonios descritos y sus sirvientes. Y bueno, en cuanto al tema de reglas, pues trae una nueva competencia que se llama demonología y reglas para crear personajes que dedican su vida a las artes infernales, ¿vale? También hay nuevos hechizos, nos habla de las cofradías demonológicas y bueno, el apartado de reglas también trae nuevos orgullos y vergüenzas relacionadas con el mundo demonólogo. También viene una aventura, como no. Este es el reverso y vamos a ver el interior. Aquí tenemos una ilustración de lo que sería la jerarquía demoníaca, de Lucifer a cada uno de los demonios. Vale. Y bueno, algo más del interior que podamos ver. Bueno, pues sí. Pues en este caso, bueno, pues las ilustraciones inspiran, ¿no? Inspiran un poco a todo esto del demonio. Son así un poco funestas. Aquí tenemos otra ilustración. Bueno, avancemos. El siguiente suplemento, nos vamos al año, bueno, seguimos con el año 2015, es Bestiarium Hispanae. Escrito por Ricardo Ibáñez, es un bestiario con más de 120 criaturas completamente ilustradas y además nuevas, o sea, no son las que ya habían salido hasta ahora, sino que son criaturas nuevas. Bueno, y además cada criatura viene ilustrada y además viene con semillas de aventura, ¿no? O sea, ideas de aventura para cada uno de los seres presentados, leyendas relacionadas con estas aventuras, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, ¿ves? En cada página te presenta una criatura y tienes la ilustración, las semillas de aventura en cada una de ellas, ¿no? De cada una de estas 120. ¿Ves? En cada una tienes todo lo que es la ilustración, la descripción y las semillas de aventura. Aparte de eso, pues hay en el suplemento incluye una aventura aparte, una aventura completa, no solo las semillas, sino que hay una aventura completa. ¿Qué más? Luego, pues básicamente sería todo lo que comentar, ¿no? Bueno, también hay nuevos orgullos y vergüenzas para jugar con personajes no jugadores, con habilidades y poderes fruto del... Sí, perdón. Aquí lo voy a repetir. Hay nuevos orgullos y vergüenzas para jugar con personajes no jugadores, con habilidades y poderes fruto de ser descendientes de criaturas irracionales. Esto, ¿qué significa? Pues lo que significa es que el máster puede utilizar
un PNJ que en realidad tenga algún poder sobrenatural. O sea, no que sea una criatura, sino que es un ser humano, pero que tiene algún poder sobrenatural porque es descendiente de una criatura irracional. Y bueno, pues interesante. Bueno, continuemos con No Solo Rol. El siguiente suplemento, llamado Decameron, fue publicado en 2016 por Antonio Polo. Y escrito por Antonio Polo. Son 9 aventuras y una campaña, ¿vale? O sea, básicamente estos son aventuras y una gran campaña. Aparte de eso, extra, hay también profesiones nuevas. Hay 7 profesiones nuevas. También se habla de 3 criaturas nuevas y 14 hechizos nuevos. Como hemos dicho, los 3 suplementos muchas veces hay aventuras y ampliación de reglas. Y en este caso es así también. Parte de atrás de Decameron. Y el interior, pues a todo color. Vamos a ver alguna ilustración del interior. Por ejemplo, esta. ¿Vale? Y bueno, más o menos en esta época, hay que decirlo, lo voy a mencionar aunque no lo tengo. No Solo Rol sacó las ediciones especiales de Aquelarre 25 aniversario, ¿vale? Entonces, bueno, pues es lo único que no tengo, ¿vale? Sacó 2 ediciones especiales. Una que se llamó Codex Aureus, que era una serie limitada de 300 ejemplares, que era básicamente pues el libro básico de reglas, pero con una cubierta diferente, con un diseño diferente, teóricamente más chulo y tal. Y bueno, estaba metido en una caja de madera con el logotipo de Aquelarre y un libro, además incluía un libro conmemorativo de los 25 años de Aquelarre que recopilaba anécdotas de todos estos años y tal, más algunos otros objetos como colgantes y tal, ¿vale? Y también sacaron, aparte de esta edición que se llama Codex Aure, con 300 ejemplares, sacaron una edición mega especial llamada Codex Gigas, que solo habían 12 ejemplares, que era, pues era lo mismo, pero además incluía un libro, manual básico lo mismo también, pero con las tapas en cuero y trabajado por el artesano del rey, ¿vale? Entonces, pues tenía un precio muy superior y creo que ni siquiera llegó a la venta. Me parece que se agotaron, no sé si yo creo que ni siquiera salió a la venta porque los 12 ejemplares se agotaron ipso facto. Supongo ya por los conocidos de la editorial o por quien fuera. Y bueno, pues esas 2 ediciones de Aquelarre 25 aniversario son las únicas que no tengo. Bueno, seguimos con los suplementos de No Solo Rol. Después salió este suplemento, Retorno al Rincón, que fue publicado en 2017. Es una reedición ampliada del suplemento de mismo nombre de Joc International, escrito por Ricardo Ibáñez, ¿vale? Incluye la campaña original del Rincón de Joc International y la nueva campaña Retorno al Rincón, ambientada en el mismo lugar 20 años más tarde. Además, incluye pues 2 aventuras sueltas y 5 relatos cortos, ¿vale? Entonces, bueno, este es el reverso. Y en el interior, pues vamos a ver alguna página del interior que tenga alguna ilustración chula, como por ejemplo esta, ¿vale? Cuando las niñas no son princesas. Esta aventura yo la he jugado, está muy chula. Bueno, sigamos. Después del Retorno al Rincón llegó el suplemento que fue la pantalla del director, una nueva edición de la pantalla o sea, No Solo Rol ya había sacado una pantalla que era el Septum Arbitry y ahora sacan otra pantalla pero con una distribución diferente. En vez de ser tan alta y a 4 cuerpos es más bajita y a 3 cuerpos, ¿vale? Con una ilustración, si me apuras, más chula que la anterior, aunque las dos son muy bonitas. Y bueno, pues el reverso con todas las tablas. Y en este caso no viene libreto, o sea, es solo la pantalla, pero bueno, está bastante chula. Además es más bajita, que yo las encuentro más cómodas. Bueno, después de la pantalla, la siguiente publicación fue Ex Mundum Tenebrarum.
publicada en 2018, escrita por Rodrigo Fernández, ¿vale? Es una campaña, o sea, todo este tocho es una campaña que además incluye ambientación sobre Asturias y Castilla, ya que la campaña pues, transcurre en estos territorios, ¿vale? Esta campaña, bueno, está dividida pues eso, en capítulos y tal, y os voy a enseñar algo del interior, pues siempre como una ilustración y bueno, el estilo de la maquetación y de las ilustraciones es similar en todos estos suplementos de No Solo Roll. Bueno, pues ya queda poquito para acabar, estamos ya en 2018 y nos vamos con el último suplemento, que es Drax en 2018, que es una reedición reescrita y ampliada del suplemento de Joc sobre el Principado de Cataluña. Está escrito por Albert Tarrés y J.R. Despuig. Y bueno, pues es la ambientación del Principado de Cataluña, es decir, la historia, la cronología, qué forma de organizar su población, territorio, los dominios, el bestiario, leyendas, y se detalla especialmente la ciudad de Barcelona, ¿vale? También hay una campaña, aunque es diferente de la original, de la que salía en el suplemento yo. Esta es una campaña escrita de cero. Bueno, aquí tenemos el reverso y vamos a ver algo del interior. Bueno, aquí un mapa del Principado y alguna cosilla más del interior. Bueno, pues alguna ilustración, vale, alguna ilustración de principio de capítulo, alguna ilustración tipo plano para las aventuras es muy útil. Y bueno, pues este es el último suplemento de la etapa de No Solo Roll Ediciones. Y bueno, aquí casi habríamos acabado. Lo que pasa es que voy a mencionar que No Solo Roll también sacó, no como suplemento oficial, sino como parte de su revista, sacó en la revista Nivel 9 un especial que es íntegro para Aquelarre, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues básicamente, aunque no es uno de los suplementos oficiales, pero son pues más de 60 páginas dedicadas al juego de rol Aquelarre, ¿vale? Aquí vemos algo del interior, pues son aventuras, ampliaciones de reglas también, ayudas de juego, ¿vale? Y bueno, aquí otra ilustración, ¿vale? O sea que esto también. Y en la revista Nivel 9, aparte de esta que fue dedicada íntegramente al juego Aquelarre, también en los otros números, pues normalmente solían aparecer algunas aventuras de Aquelarre, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, esta, que es el número 9, el número 12 de Nivel 9. Pues aquí en este caso aparecen también dos aventuras de Aquelarre, esta y Guadalupe para Aquelarre, ¿vale? Y bueno, pues con esto ya prácticamente está todo dicho. Bueno, el interior de estas revistas, no sé si lo conocéis o no, el interior de estas revistas también es a todo color y bueno, respeta un poco el estilo de los suplementos, ¿sí? Y bueno, esto es todo, pues espero que os haya gustado y nada, en larga vida Aquelarre.